Amén, Señor. Dele gloria a Dios, iglesia. Gloria a su nombre. Exaltado sea su nombre por siempre. Bien, hermanos, buen año para todos en el Señor, en Cristo Jesús. Si no le ha dicho a su hermano a su lado, dígale, el Señor le bendiga este año, le dé mucha fuerza, le dé su gracia. Y sobre todo, de lo que vamos a hablar hoy, dígale al que está a su lado y que crezca en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Muy bien, con el título, hablando precisamente del crecimiento y el texto de Mateo 12:33, tenemos nuestro mensaje, el crecimiento de la vida espiritual, el crecimiento de la vida espiritual, y como un subtítulo, árboles frutales y tesoros. Vamos a estar con la escritura leyendo entonces, amados hermanos, Mateo capítulo 12, versículos 33 al 37. Dice así la palabra del Señor. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, el primer evangelio. ¿Listos, hermanos? Evangelio de Mateo. Está por ahí un poquito después de Génesis, ahí un poquito adelantico. Muy bien, dice así la palabra. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Pueden sentarse, hermanos. Muy bien, mantengamos en mente el título como tal, el crecimiento de la vida espiritual. ¿Qué tiene que ver esto con el texto que estaremos mencionando y algunos otros pasajes de hecho? Es muy posible que usted le hayan ofrecido algunos libros de autoayuda, ¿sí? Y que le hayan dicho, hay un libro para mejorar en muchas áreas. Y les han dicho esos libros cómo crecer, por ejemplo, en finanzas, ¿sí? Me gustaría, qué bueno poder tener un libro para cómo crecer en finanzas, cómo crecer en economía, cómo crecer en el trabajo, cómo crecer en las relaciones. Y las grandes librerías están llenas de esta cantidad de títulos. Y es uno de los lugares en los que más, cuando se va a las librerías, uno ve gente acercándose, sobre todo esas partes de autoayuda, de superación, de avanzada, de no quedarse, de ir hacia adelante. Y pues detrás de todo eso, además de que hay mucho marketing, obviamente mucha mercadería, mucho negocio detrás de estos mismos libros. Hace muchos años conocí a un señor que escribió un libro largo, muy bueno, sobre cómo crecer en la salud, ¿sí? O sea, cómo mantenerse saludable, cómo mantenerse vigoroso, saludable. Y hermanos, murió al cabo del tiempo porque no estaba tan saludable. ¿Cuántos me están escuchando? Y nosotros como creyentes permanentemente tenemos este llamado, este desafío. Y casi que me atrevería a decir, nos sirve a la vez el ilustrar hoy el sermón a principio de año, que sea como de alguna manera una meta, un propósito arraigado muy fuerte en nuestro corazón, de decir, bueno, este año por fin voy a crecer. Este año por fin voy a hacer una avanzada
en la obra de Dios, en el ministerio incluido. Voy a crecer en mis relaciones familiares, por ejemplo. Voy a crecer en las relaciones en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo espero que todos ya estemos en el 2025. Yo espero, ¿no? Que ya todos los afanes pasaron, ya todas las idas y venidas, y que no hay tiempo, y que el tráfico, y que dónde hago y cómo hago, ya. Dígale al que está a su lado, ya, cálmate. Ya, ya. Hermanos, ya asentémonos, quedemos claros, y hoy que es nuestro primer sermón, nuestro primer culto, que sirva como una especie de empuje en el Señor, de decir, es muy puntual el hecho mismo de ser el primer domingo del año el que hemos venido a la casa del Señor, y que sea esto una cosa permanente en nosotros. Necesitamos crecer. Cuando nos dirigimos al texto, si usted vio bien conmigo, el versículo 33 está una sola letra al iniciar, solamente una sola letrica, O. ¿Qué quiere decir ese O? Que viene hablando de algo con lo que él lo conecta. Es decir, ha habido 32 versículos que vamos a mirar muy rápidamente, 32 versículos, y en el 33 dice O, está diciendo que una comparación. Usando una figura literaria, el Señor, que se llaman analogía. Una analogía es una comparación. Una analogía es una figura literaria que, repito, es una comparación o una semejanza. El Señor utiliza dos analogías, repito, un recurso literario, para explicarle a los hombres esos 32 versículos anteriores. En estos son los 1, 2, 3, 4, 5 versículos. El Señor resume, por medio de dos analogías, resume lo que ha ocurrido en 32 versículos anteriores. Digámoslo de esta otra manera. El Señor ha hecho su ministerio, ha desarrollado el ministerio en 32 versículos aquí, que los vamos a ver muy rápidamente. Y Lucas retoma toda esta idea, y por el Espíritu Santo es inspirado por el Espíritu Santo a resumir lo que ha acontecido en 32 versículos. Y así que les dice, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, árboles frutales. Y en la segunda parte, donde dice en el versículo 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón, árboles frutales y tesoros. Dos analogías para hablar de la necesidad de crecer, para la necesidad de que todos como creyentes tenemos, casi que en algunos es con urgencia, que necesitan crecer. Hermanos, para algunos será solamente un recorderis, les recordamos que hay que crecer, pero para otros es casi, hermanos, como una vara donde el Señor le está diciendo, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Va a seguir en lo mismo? ¿Va a seguir siendo el mismo creyente? Y aquí sí ya está como duro esto. ¿Va a seguir siempre el mismo creyente mediocre? ¿Tibio? ¿El mismo creyente, como el dicho, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Ahí. El mismo creyente ahí que no ora, que no lee la palabra, que no se congrega, que inclusive ni teniendo ahora el recurso a través del video ni siquiera se congrega, que no participa en la mayordomía, que no sirve en la casa del Señor. ¿Yo para dónde miro, pastor? Lo mismo, es decir, lo mismo, usted va a seguir y yo voy a seguir siendo el mismo del año pasado, el mismo del año antepasado, como ministro el mismo, no hay crecimiento. De esto es lo que habla aquí. De esto es lo que habla aquí. No, vuelvo y repito, o hacer del árbol bueno, es decir, está hablando del corazón, de lo que usted entra al corazón, de lo que usted pone en su corazón, que es lo que luego usted va a sacar de su corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. O sea, si hay un buen tesoro, si hemos construido un buen tesoro, pues amados hermanos, de ese tesoro bueno sacaremos
cosas buenas, ¿sí? Valga el caso, usted debe tener por ahí un cofre, no sé, donde hay ciertos elementos guardaditos, ¿cierto que sí? Y cuando de pronto hay una urgencia o hay una necesidad de algo, ¿usted a dónde va? Va donde está su guardadito, ¿cierto que sí? Que solo usted sabe y allá está, porque usted ha guardado cosas buenas, cosas representativas, pues usted va a ese tesoro, usted va a ese cofre a sacar, usted no va donde no hay nada. El corazón hay que llenarlo de la escritura, llenarlo de la palabra, atesorar la vida espiritual para luego sacar la vida espiritual. Es decir, no se trata solamente de aparentar ser creyente, aparentar externamente ser creyente, pero no hay un tesoro en nuestro interior, un tesoro sano, un tesoro saludable. ¿Cuántos me están siguiendo? No, creo que a varios de ustedes les ha pasado o les ha pasado que en algún momento fueron a coger una fruta y quizás del mismo árbol a tratar de coger una fruta y en el momento de comerla, la fruta está dañada, está podrida, la fruta está incomible, está mala, está dañada y entonces le echamos la culpa a la fruta, pero detrás, yo no sabía que iba a haber clase, pero les bendecimos. ¿Van a ir? ¿Sí? No, ella no va a ir. Muy bien. Esperemos que se acomode. Tenemos entonces el árbol y vamos y cogemos una fruta, la comemos y nos damos cuenta que está dañada. Y aparentemente se veía muy bonita, ¿sí? Muy lista para comer y la llevamos a la boca y al llevarla a la boca nos damos cuenta de que está dañada y decimos, esta fruta, pero es que no nos damos cuenta de que detrás de la fruta estaban las flores, estuvieron las ramas, estuvo el tallo o el tronco, estuvo la raíz, ¿sí? O sea, si lo cogemos ahora al contrario, la raíz, el tronco, las ramas, las flores y luego el fruto, que es lo último que yo me como, nos damos cuenta que desde el principio fue mal sembrada, mal puesta, no fue cuidado, no se le puso las semillas adecuadas, los términos adecuados, y entonces el fruto que se come salió dañado. ¿Cómo podemos nosotros esperar tener crecimiento espiritual sano si no estamos invirtiendo como corresponde para poder ser un árbol frutal bueno o para poder producir en ese sentido, repito, crecimiento, avanzada en la obra del Señor? Permítame también decirlo de esta otra manera, en una frase muy corta que la escribí, muy corta. La vida espiritual hay que trabajar. No podemos pretender tener una vida espiritual fructífera si no la trabajamos. ¿Me permiten volver al punto? El cofre al que yo le pongo, la estoy trabajando, ¿cierto que sí? Yo le estoy trabajando, estoy haciendo esfuerzo, trabajando y ahorrando para luego sacar de ese las cosas buenas. El árbol, lo mismo. Si yo el árbol no lo siembro bien, es decir, no lo trabajo, que no vengan animales a dañarlo, que no vengan animales a estorbarlo, no le pongo lo adecuado para que él se mantenga, pues amados hermanos, no comeremos un fruto agradable. La vida espiritual hay que trabajarla. Yo no estoy hablando aquí de la salvación. La salvación nos fue dada por gracia. Usted no necesita hacer algo para salvarse. Usted lo hace porque es salvo. O dicho de otra manera, el que es salvo permanece en esta salvación, trabajando esta salvación en el sentido de valorarla, en el sentido de asimilarla y caminar en ella constantemente. La vida espiritual hay que trabajarla. Por ejemplo, hay un área en la que necesitamos trabajar, creo que algunos, o no sé si todos, o quizás unos muy poquiticos, por lo menos uno. Necesitamos, por lo menos debe haber uno que necesite trabajar en un área que se llama el perdón. Eso hay que trabajar. Darlo y pedirlo. Qué es más fuerte?
dar el perdón o pedir el perdón. Pero alguien que ha trabajado la vida espiritual, entonces en el momento en que ha de confrontarse en una situación, va y ¿qué? Y pide perdón. Escuchaba en estos días a un pastor ya veterano, de muchos años en el Señor. Él decía que llevaba 55 años en Cristo y se le veía como apenas como si tuviera 55 años, pero realmente muy bien él en el Señor. Y le preguntaron a él acerca de algunas áreas en su vida y él dijo, la pregunta fue esta: ¿en qué área de su vida en estos 55 años ha sido el área de las más difíciles que usted ha tenido? Y él dijo, bueno, tengo que decirlo y sin ninguna vergüenza. Hace muchos años tenía vergüenza de decir esto, pero ya no tengo vergüenza de decirlo porque ya lo trabajé. Ya forma parte de lo que es mi caminar en el Señor. Como padre, dice él, no como pastor, no como esposo, no como trabajador, no, como padre. Dijo, como padre, lo más difícil que a mí me tocó fue pedirle perdón a mis hijos. Pedir perdón a mis hijos y a mis hijas. Yo, el papá, yo, el que se supone que estoy aquí para que me pidan perdón, y yo como papá, pedirle perdón a mi hijo, eso es como rebajarme, eso es como tirarme muy abajo delante de ellos. Pues dice él que la primera vez que pudo reunir a sus hijos e hijas y decirles, les pido perdón por A, B y C, dice que a partir de ese momento, casi cada 8 días, los hijos venían a pedirle perdón a él. ¿Cuántos están aquí? Creció él y crecieron sus hijos y crecieron como familia. Necesitamos crecer. Un árbol que da buen fruto. Y yo le repito, en esta área, él dijo, yo trabajé, me fue muy difícil, pero pude trabajarla porque como padre también me he equivocado. Y entonces crezco cuando pido perdón. Crezco en ese sentido. ¿Hay algún amén por ahí? No necesariamente los padres, ¿no? ¿Alguna amén? ¿Sí? Necesitamos en esto crecer. Hay dos personajes, uno de ellos nuestro principal, nuestro Señor como tal, que nos ilustran el hecho de que hay que crecer, hay que avanzar. El primero es Juan. Vamos a mirar algo así rapidito, solamente Juan el Bautista crecía. En Lucas 1:80 dice, y el niño crecía, hablando de Juan, y el niño crecía, y subraya lo que sigue, ¿y qué? Y se fortalecía en espíritu. Pero eso es crecimiento de la vida espiritual. Se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Un muchacho en el desierto, y dice que este muchacho ¿qué? Se fortalecía en espíritu. Está hablando aquí de que de crecimiento en su relación para con Dios. Su espíritu se hacía fuerte, cosa que cuando saliera, mire, cuando él sale, cuando Juan el Bautista sale a manifestarse, ya listo, el ministerio está listo, ha estado en silencio, pero ha estado fortaleciéndose en su espíritu. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Juan el Bautista? Arrepentíos y convertíos. Hermano, palabra que, como en parte decía el pastor, ahora no nos gusta escuchar, arrepentidos y convertidos. Pues amados, esa era la palabra que él llevaba. Él estaba fuerte para dar esa palabra al contexto del Imperio Romano, porque tenía un Imperio Romano, permítame la redundancia, fuerte, pero había también que decirle a ellos, como a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, al pueblo en general, arrepentidos. ¿Quién lo dijo? Alguien que está fuerte, alguien que ha crecido. Alguien que tenía esta comunión y un muchacho, estábamos hablando de el niño. Es que a veces los muchachos piensan que son los viejos los que tienen que madurar y crecer. No, los muchachos también, los niños también, los jóvenes también. Necesitan crecer, necesitan madurar, necesitan avanzar. Y el otro obviamente es el Señor Jesús.
Dice, Jesús crecía. Lucas 2, 51, 52 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, dice el texto, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría. ¿Y en qué más crecía? Y en estatura. ¿Y en qué más? Y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Quién? El modelo nuestro, el Señor Jesús. Se fortalecía, crecía, se notaba, se le veía. Entonces también cuando Él se manifiesta a los 30 años, las mismas palabras de Juan el Bautista, comienza Él diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha hecho fuerte, se ha hecho vigoroso espiritualmente hablando, se ha hecho fuerte porque ahora va a enfrentar, hermanos, toda la jauría de tigres, de leones, ese imperio y todo su contexto para acecharlo a él, hasta que inclusive lo llevaron a la cruz. Pero él estaba, ¿qué? Vigoroso, creciendo. Por eso al principio fue que les dije, díganle que está a su lado, este es año para crecer. Aquí no estamos diciendo decreto que el 2000, porque de pronto alguien puede decir, ay, el pastor dijo allá que decretaba que el 2025 era el año de crecimiento. No, nosotros no hacemos decretos. Nosotros no hacemos decretos, ni proclamas proféticas, ni nada de eso. Si usted quiere hacer una proclama profética, entonces lean la escritura. Aquí está toda completica. Yo siempre me he preguntado cuando se hablan de las iglesias de hacer proclamas cada año. Creo que esta mañana meditaba un poquito y decía, ¿cómo el Señor Dios todo, hay un todopoderoso, estará así diciendo, aquella iglesia dice este es año de crecimiento, otro dice es año de prosperidad, otro el año de la familia, otro el año del negocio? Y entonces dice, bueno, ¿y a cuál de todos estos les voy a...? No hacemos proclamas en ese sentido. Estamos hoy afirmando una vez más que podríamos decirlo a fin de año, en otro momento, siempre el llamado es a crecer, a dejar de ser infantes espirituales, a avanzar en la obra del Señor. Miren, contaba alguien esto muy interesante de los que les gusta ir al gimnasio. ¿A cuántos de aquí les gusta ir al gimnasio? Levanten la mano, no pasa nada. ¿Cuántos? Por allá hay varios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No más? 7, que el resto no. Sí, usted también. 8, mira, aquí hay como 8 aquí que van al gimnasio. Hermanos, ¿cuántos van? Sí, pues como algunos, sí. Alguien dijo, muy cansado, le dice, hombre, ¿y usted qué? Dijo, no, en el gimnasio, hermano. Y agotado, dice, ¿y desde cuándo está yendo? Dijo, no, recién fui a inscribirme. Miren, el cuento del gimnasio es este. 2 personas que van al gimnasio, van al mismo gimnasio a la misma hora, se ponen de acuerdo, se citan en el chat y nos vemos allá y vamos a hacer gym, vamos a hacer esto y todo. Hoy es el día de hacer este cardio y el día del músculo, etcétera, etcétera. Ustedes saben más que yo de eso. Y amados hermanos, hay uno que se le va notando, y hay otro que yendo a lo mismo, no se le nota. Y uno dice, pero ¿y este qué? ¿Sí? Inclusive, yendo a lo mismo, hay uno que sale muy vigoroso, muy fuerte, ya se le nota, sí, ya el hombre está, y el otro se le nota, pero, y dice, pero ¿cómo? Alguien dijo esto, y esto lo dijeron 2 creyentes, 2 pastores, y ambos iban al gimnasio. Aquí me estoy metiendo en camisa de 11 varas yo mismo. Miren, uno le dijo al otro, lo que pasa es que yo voy al gimnasio, pero yo llevo mi gimnasio al trabajo, yo llevo mi gimnasio al tren, o sea, llevo el gimnasio en todo tiempo. En cambio, usted va al gimnasio un rato y sale a lo mismo. ¿Me están siguiendo? O sea, ¿cómo crecer si no nos disciplinamos? Porque la vida espiritual hay que trabajarla. La vida espiritual no se trata solamente de venir el domingo o de venir un martes, para los que llegan los martes, si en la vida cotidiana no trabajamos también la vida espiritual. Estamos como locos, Lucas, ¿no? Hermanos,
Si solamente usted trabaja su vida espiritual el domingo en la mañana, entonces usted no va a crecer. Como el que va al gimnasio solamente un rato y luego se disipa, se desatiende, no hay disciplina, entonces no puede haber crecimiento muscular. No lo puede haber. El asunto es el mismo aquí, amados hermanos. Cuando la escritura, volviendo al título y a los textos, cuando la escritura nos habla de crecimiento de la vida espiritual, de árboles frutales, hay una cosa muy interesante citada en Marcos capítulo 8, de un hombre que tenía una ceguera y cuando comienza a ver, poco a poco su ceguera va desapareciendo poco a poco y la luz va llegando poco a poco a él. Y a medida que él va viendo mejor, él dice, escuchen lo que él dice, veo a los hombres como árboles. No sé si lo recuerdo, por allá en Marcos capítulo 8. Veo a los hombres como árboles. Y esa imagen del árbol viene desde la antigüedad. O sea, el árbol tiene un significado importantísimo en la escritura. Y yo me quedé asombrado, amados hermanos. Miren rápidamente el árbol del bien y del mal, ¿cierto que sí? Habla del árbol. Por ejemplo, déjenme, yo les leo una sola introducción aquí de un versículo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Dónde estoy leyendo? Salmo 1. Todos deberíamos, los creyentes que ya llevan un año en el Señor, esto debería tener claro, porque dice, que en la ley del Señor medita de día y de noche y en el Señor está sus delicias, dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. El árbol. Allá en Apocalipsis se habla también del árbol, que para cada mes da un fruto. Es interesante este contexto del árbol en la Biblia. En general es, amados hermanos, el árbol para que dé buen fruto hay que trabajarlo. Buen fruto. Eso creo que lo hemos dicho antes, cuando usted va al supermercado y están ahí las frutas, usted escoge para usted se escoge la mejor fruta, ¿cierto que sí? El mejor tomate, dice, es que este es el ramito de cebolla, este es el cilantrico, el mejor de todos estos. Y usted se lleva su frutica diciendo, esta es la mejor que había allá. Bueno, quiero recordarles que la mejor fruta se la comió el campesino hace muchos meses allá. ¿Cuántos están aquí? Es la mejor de esa cosecha. Y aquí hay una palabra clave. El resultado de la vida espiritual, escuche, el resultado de la vida espiritual es lo que cosecho. La cosecha es la clave. ¿Qué de la vida espiritual que yo estoy sembrando en ella como árbol fructífero o como el tesoro en el que deposito? La cosecha es aquí la clave. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Se está desarrollando? ¿Cómo está su vida como ministro que fue llamado por el Señor? ¿Cómo está creciendo en ese sentido su vida con el Señor? Porque esto hay que sudar en este sentido, hay que trabajarlo. Mire, en ese contexto de Mateo que leímos, en ese contexto de Mateo dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Una de las formas, de las maneras del carácter del creyente que crece es que cambia su lenguaje.
si su lenguaje sigue siendo de doble sentido, ¿cuántos están aquí? Sí. ¿Recuerdan que al principio les dije que hay 32 versículos anteriores? ¿Sí? Que para él poder decir, o para tomar estas dos analogías, hay 32 versículos anteriores y en gran parte en esos 32 versículos el Señor utiliza estas dos analogías finales porque ha escuchado las palabras de los fariseos y él dice, estos están diciendo, en estos versículos están diciendo cosas, dicen unas cosas con maldad. Hablan maldad porque hay maldad en su corazón. Entonces, es donde le dice, por tus palabras. En el sentido, amados hermanos, que repito, las palabras nuestras son la cosecha. Son el resultado. Yo no estoy hablando aquí de palabras positivas. Es que escúchenme esto. Ni de hacer confesiones, no, que aquí en adelante declaro que creceré, pero usted usted dice que declara que crecerá, pero no trabaja la vida espiritual. Entonces, ¿cómo va a crecer? Hay una situación, algo que ocurrió en la vida de Spurgeon. Tal vez en su momento la iglesia más grande del mundo, estoy hablando de Londres, de Inglaterra. Este predicador, Charles Spurgeon, la Catedral Metropolitana de Londres, donde él fue pastor muchos años, que él manda a construir una cosa inmensa, inmensa, majestuoso ese lugar. Miren, ya está todo listo y estoy hablándole de hace muchos, más de 150 años atrás. Está todo listo y quieren hacer una prueba a ver cómo se escucha. Todavía hay obreros, escúchenme esto, escúchenme. Todavía hay obreros finalizando detalles, hay obreros allí. Entonces, pero hay que hacer la prueba porque al domingo siguiente ya es la gran inauguración de esta catedral. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una prueba, ¿cierto que sí? Y Spurgeon dice, bueno, yo voy, le han dicho, tiene que ir y hablar, pero recuerden que allá en esa época no había micrófonos, no había pantallas, no había sonido. Es más, por ejemplo, aquí ahorita si yo apago el micrófono, conectados o para que todos, algunos inclusive mejor sonido para que algunos estén despiertos. No sé. Hermanos, Spurgeon va, no hay sonido, no hay micrófonos, no hay parlantes. Y él se para frente al púlpito y le dicen, diga algo. ¿Qué es lo que hace alguien que quiere probar sonido? Dice, aló, 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 ¿cierto que sí? Probando, probando, testing, testing, testing. Ahí, a ver si sale, escuchan, escuchan. Eso es todo. No, pues Spurgeon, en vez de decir todo esto, citó un texto y dijo, la paga del pecado es la muerte, duro, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese fue el texto que él pronunció. Y le dijeron, ¿escucharon? Sí, desde el principio hasta el final, él lo habló en alta voz. ¿Cuál fue el texto? La paga del pecado es la muerte, duro, y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando Spurgeon sale, va a salir, uno de los obreros que estaba en la parte de atrás escuchó. Se lo resumo. Por esas palabras que pronunció Spurgeon, este obrero se convirtió al evangelio y luego fue ministro ahí mismo, en ese lugar. Por sus palabras. Las palabras de Dios son vida y son poder, pero tenemos que ir a ellas. ¿Acaso eso no fue lo que nos convirtió a nosotros? La predicación del evangelio, las palabras del evangelio, por sus frutos, por el resultado, por la cosecha. Alguien sembró en nosotros y esto tiene que germinar. Ya es hora, tengo que volver a decirlo, ya es hora de dejar la pereza espiritual, la desidia,
el desencanto. Sí, es necesario crecer, ser un árbol frutal bueno y tener un buen tesoro almacenado para de él sacar buenas cosas. El lenguaje en ese sentido, amados hermanos. Necesitamos avanzar. Hoy repito, esas palabras de Spurgeon hacen que este hombre, este obrero que simplemente estaba ya como un trabajador, se convirtiera al evangelio. El poder que hay, amados hermanos, cuando usted y yo somos consumidores de la palabra. Y volvemos a algo que prediqué creo que hace 15 días atrás. Todos tenemos aquí las mismas 24 horas del día, ¿o no? ¿O hay alguien aquí que tenga apenas 18 horas nomás, 20 horas? Porque es que la mayoría es, no tengo tiempo, no me alcanza. No, a mí no me rinde el tiempo. Todos tenemos, que yo sepa, las mismas 24 horas. El asunto es cómo las distribuimos. Yo espero que usted ya tenga la agenda del 2025. Hermanos, necesitamos crecer. Dígale otra vez al que está a su lado, hijo, hija, crezca. Hermano, crezca, crezca, crezca. Ahora sí voy a comenzar con el contexto. 32 versículos. Ahí, bueno, con 3 amenes yo sigo. Muy bien, miren lo que dice el 12:1 de Mateo. 12:1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Un breve comentario, una breve explicación de esto. Día de reposo, entonces día de descanso, pero hay hambre. Los discípulos, ¿qué? Tenían hambre. ¿Y ellos qué hacen? Comenzaron a arrancar espigas y a comer. Para los fariseos eso era trabajar. Una de las cosas que en la ley estaba escrita para el beneficio del más necesitado, de los más pobres, era que si alguien tenía sembradíos, unos linderos donde había árboles frutales, sembradíos, pero los árboles crecían hacia la parte de afuera, los dueños de esos sembradíos no podían cortarlos para que quedaran hacia adentro. La forma en que se había provisión para el pobre, para el más necesitado, era que el árbol crecía, se tenía que dejar para el que iba caminando pudiera sacar y comer, sin invadir el territorio. ¿Me están siguiendo? Eso es lo que hacen los discípulos. Hay sembradíos, hay árboles, entonces ellos comienzan a arrancar. Y todos los fariseos, ¿qué dicen? Están trabajando y el día de reposo no se trabaja. Dice literalmente, comenzaron a arrancar espigas y a comer. Pero había unos que leyendo la ley no la interpretaban adecuadamente porque su corazón era malvado, su corazón era engañoso. Entonces estaban pendientes de todo lo que hacían los demás para hacerles juicio, ocultando su propia falta. Lo que hacían todo el tiempo era ver cómo se comportaba aquel, cómo se comportaba aquella, y vamos a ver cómo así hizo tal cosa. Venga, ahí mismo. ¿Cuántos me están siguiendo? Eso ocurrió solamente aquí, eso por aquí no pasa. ¿Cuántos me están escuchando? A toda hora son es con los ojos, como estos fariseos, puestos para ver el más mínimo error del otro, la más mínima caída. Hermano,
aquí va un primer barazo, decíamos ahora rato, ¿no? Cuando usted en su corazón está simplemente pensando en los demás, en los errores de los demás, usted no ha crecido. No estamos llamados a hacer juicio aquí a nadie, pero sí estamos llamados a pedir perdón y a ser perdonados, que ese es el otro contexto. ¿Me están siguiendo? En otra iglesia, entonces no falta quien está mirando, observando y cuentan ahí mismo inmediatamente. Esto es lo que hacían los fariseos, nótenlo por favor. Día de reposo ellos comienzan a recoger y venga, venga Jesús, vea, sus discípulos están trabajando. Ni siquiera los fariseos fueron directamente a los discípulos, sino que necesitaban un mensajero. El que anda en cuentos, en chismes, en historietas, anda buscando siempre otro para contarle. Nunca va de frente. Y esto es literalmente para alguien que no ha crecido en su vida espiritual. Este es el caso aquí. Y me gusta, ustedes no saben cómo me gustan las dos expresiones que tiene el Señor. Les dice en dos ocasiones esto. Versículo 3, Él les dijo, ¿no habéis leído? Y en el versículo 5 otra vez, ¿o no habéis leído? ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Ya está escrito. Para ustedes no les interesa sino leer lo que les conviene. Y a pesar de que lo leyeron tan claramente en la ley, no se lo aplicaban a ellos, se lo aplicaban a los demás. Dicho de otra manera, amados hermanos, ya está escrito y el creyente necesita crecer en su carácter, en su conducta. Necesitamos crecer. ¿No habéis leído? El Señor les está diciendo, ¿tienen Biblia y no la leen? Es como si me dijera hoy, ¿tiene Biblia y no la trajo al culto? Es casi como si me dijera eso, yo para dónde miro ahora. Tiene Biblia y tiene varias versiones y no la, es que no la lee, pero quiere crecer espiritualmente. La vida espiritual hay que trabajarla. La cosecha espiritual hay que trabajar toda la tierra, todo para poder cultivar, para poder cosechar, para poder recibir. ¿No habéis leído? Les dicen 2 veces. Y en 2 veces les dice, David estuvo un día en aflicción, en dolor, en mucho problema, venía de una guerra, pero entró a la casa de Dios y tomó de los panes de la proposición y por eso no lo condenaron. Eso lo omitieron los fariseos. Porque es el pan de la proposición, solamente lo comían los sacerdotes. Y dice, ¿y no habéis leído también que los sacerdotes, literalmente dice, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Les está dando un sarcasmo con esa respuesta. Porque los sacerdotes dentro del templo tienen que trabajar cambiando los panes de la proposición, pero a eso sí no le dijeron que trabajaban en el día de reposo. Hermanos, porque de esta manera que buscando siempre, porque hay maldad en su corazón. Ese es el tesoro que tiene. Otra vez les dice, versículo 9, algún tiempo predicaremos en detalle de lo de David y de los sacerdotes, algún día. Versículo 9, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí que había allí uno que tenía seca una mano y le preguntaron a Jesús. Subraya lo que sigue. ¿Para qué le preguntaron? Dígalo otra vez. ¿Para qué? Para acusarle, porque hay maldad en su corazón. Entonces simplemente están observando todo para inmediatamente tener acusación. Para ocultar su propio pecado. Para ocultar su propia maldad. Ven, es la maldad de los otros. Hace mucho tiempo un predicador decía algo más o menos así, más o menos así. Cuando tienes tanto conflicto con otro, es porque estás viendo tu propio espejo. Y no hay ningún amén. Cuando tienes tanto problema, es que no te gustas en el rostro del otro.
no te gustas allá. Necesitamos madurar, necesitamos crecer, necesitamos hermanos y hermanas fuertes en su vida espiritual para con el Señor. Le decía yo ahora, buscando siempre, pero la pregunta era una pregunta acusativa. Entonces el Señor les responde. Y les dice, ¿qué hombre, versículo 11, qué hombre de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. ¿Qué era más importante? ¿Guardar la ley de ese momento del sabático, o sanar al enfermo? ¿Qué era más importante? Sanar al enfermo. Pero el que no ha crecido con el Señor ve el acto como una culpa. Cuando no ve la intención, el corazón que está detrás de la sanidad, restaurar a un hombre. Me llama mucho la atención también que dice que tenía seca la mano, pero el Señor en otro texto le dice extiende el brazo. Y alguien dijo, ¿y por qué el Señor no fue directamente a la mano? Sí, allá, porque era la mano es la que estaba seca, no el brazo, y le dice extiende el brazo. Algunos dijeron, es porque estando dentro del templo, todos tenían que presenciar lo que el Señor iba a hacer en ese momento, para que lo contaran de cómo el Señor hacía milagros, hacía obras todo el tiempo. Sigan conmigo, versículo 14. Note bien que las dos partes que hemos leído, los fariseos preguntando. Versículo 14, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Y ese versículo 15 que dice, sabiendo esto Jesús. Y aquí ya casi que yo podría concluir. El Señor sabe si solamente tenemos actos religiosos o vida sometida a Él. El Señor que dice, sabiendo esto Jesús. Si solamente tenemos actos religiosos, en este caso dominicales, o si nuestra vida semanal también es una vida de búsqueda del Señor. Ojo, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que ser en ese sentido todo, pero la vida espiritual, trabájela porque hay que crecer. Hay que crecer. No podemos seguir siendo, como decíamos al principio, el mismo creyente tibio, mediocre, inestable, como una ola que fluctúa. El mismo ministro, el mismo. El mismo cristiano de hace, no sé, años atrás. Necesitamos crecer. Dice ahora el versículo 24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y del versículo 25 que dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo. Hermanos, es tremendo. En este contexto, vuelvo y repito, la inquietud es, el Señor sabe si tú realmente, Él sabe, yo no sé. Los pastores no sabemos. Gracias a Dios no sabemos. Porque si supiéramos, gracias a Dios no sabemos de su vida cómo es, no sabemos. Pero hoy tenemos que decirlo aquí, hermano, crezca. Avance. Avance en el ministerio. Avance en la obra es de Dios. Crezcamos en Él. Lo que sigue es la blasfemia contra el Espíritu Santo y el Señor les dice, muy bien, una casa dividida contra sí misma se va a caer, pero yo sí he hecho a los demonios por el dedo de Dios, que es el Espíritu de Dios. Yo sí lo hago por el dedo de Dios. Y me gusta lo que el Señor dice en el versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es.
y el que conmigo no recoge, desparrama. Hoy es día de decisión en ese sentido. ¿Está usted con y en Cristo? ¿Va a crecer? ¿Vamos a crecer? ¿Vamos a avanzar en la obra de Él? Y en ese contexto, como Él recuerden, comenzó desde el Sabbat, desde allá, desde la entrada al templo, el día de reposo, y lo que leímos, así muy someramente, hasta cuando les dice, o haced del árbol bueno, que es el texto que leímos al principio. Resume, vuelvo y repito, esos 32 versículos. Alguien ha dicho que en este capítulo entero está el fariseísmo en todo su esplendor. Es como un magnífica del fariseísmo. Es un puntal, un punto muy alto del fariseísmo mostrado en ese capítulo 12. A tal punto, es que son tremendos. Miren, ¿quieren leerlo conmigo en el 38? 12:38. Y ya estoy terminando, digan gloria a Dios. Miren, hermanos, 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, ¿qué decían? Maestro, deseamos ver de ti señal. Paremos un segundito ahí, miren. Recuerda todo lo que hemos hablado de estos, ¿no? ¿Qué personajes? Pero miren lo que hacen al final. Tienen a Jesús y entrecomillado, como medio sarcástico, le dicen maestro, pero no siguen sus enseñanzas. Aquí le dicen maestro. Y esa expresión en el total del contexto, estás como diciéndoles, tú que te crees maestro, danos una señal. Porque no le dicen, ya que eres maestro, enséñanos, sino que ya que eres maestro, danos una señal. Ya les había dado señales, ya había sanado a algunos, ¿se acuerdan? Al de la mano seca, por ejemplo. A otros les había dado la vista. En ese contexto, ¿quieren más? Permítame. Miren, cuando el creyente no pide sino señales, sanidades, que crezca la economía, que crezca la salud, y es pida y pida solamente, Señor, dame un mejor trabajo, dame un mejor empleo, dame, no puede decir una mejor esposa y un mejor esposo, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. Se la pasan es pidiendo, se parecen a este fariseo, pidiendo señales. Quien tiene vida profunda en Cristo, quien tiene intimidad con el Señor, no está pidiendo, está adorando, está exaltando. Necesitamos gente de avanzada en la obra del Señor. ¿Cómo trabaja usted su vida espiritual? El asunto del perdón del que hemos hablado ya varias veces. Como trabajador, ¿es usted un trabajador que llega a tiempo a su trabajo? Como creyente, ¿llega usted a tiempo a la iglesia? Como creyente que trabaja su vida con el Señor. Tengo escrito. Como familia, papá, mamá han pedido perdón a sus hijos y a sus hijas. Crezcan. Hijos, hijas, han pedido perdón a sus padres. ¿Le han pedido perdón? ¿Ha habido sinceridad? El Señor conoce los pensamientos, el Señor conoce lo que hay. Esto es para crecer en la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos avanzar en esto. Crecer como hermano en Cristo. Quien tiene un llamado al ministerio, ya. Más fuerte en su llamado.
Todos tenemos una lucha al venir al templo porque nuestra mente divaga. Trabaje su mente cuando venga a la casa del Señor para centrarse en el tiempo de adoración, de alabanza, para cantar, para alzar las manos, para recibir la escritura. Crezcamos en el servicio al Señor. Crezcamos en la adoración a nuestro Dios. Crezcamos, amados hermanos. Bendito sea su nombre. Estemos de pie y oremos. Padre Celestial, en esta mañana, nosotros una vez más, estando en tu casa y sobre todo en tu presencia, estamos para exaltar y adorar tu nombre. Reconocemos que hay muchas cosas que nos distraen en el crecimiento. Sabemos, Señor, que por negligencia o por pereza, por falta de interés, hoy reconocemos, Señor, la tibieza espiritual, la mediocridad en el ministerio, en el llamado. Pero gracias por darnos tu palabra hoy y darnos tú mismo el modelo para crecer en sabiduría, en gracia y en estatura, Señor. Te pedimos perdón si como iglesia local, Señor, no crecemos como debiésemos. Señor, yo ruego que nuestros pequeños, nuestros niños puedan crecer en ti, que nuestros jóvenes sean fuertes en ti, que puedan tomar también ellos decisiones para honrarte y servirte. En cada uno de nuestras hermanas y hermanos, en cada uno de nuestras hermanas en ti, Señor, las familias. Y que podamos ser, como dice tu palabra, Señor, árboles fructíferos, en los cuales hay también tesoros buenos, y que en todo tú seas glorificado y que tu iglesia sea edificada. Padre, gracias por tu llamado en el día de hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén. La paz del Señor en todos, hermanos.